Bueno, vamos a comenzar la reunión de este lunes, en la cual vamos a tratar el tema que querían, que era el de ovnis. Y esto es lo que yo quiero compartir con ustedes y espero que después cada uno pueda decir qué es lo que piensa, qué es lo que siente, si realmente cree en que existen los ovnis, cuál es la hipótesis que cada uno piensa o siente, o si les preocupa o si no les preocupa el tema de los ovnis. OVNI se refiere al avistamiento de un objeto volante real o aparente, que no puede ser identificado por el observador, cuyo origen sigue siendo desconocido después de una investigación. La expresión platillo volante o platillo volador también es usada como un equivalente para describir a un tipo de ovni. Son muchos los avistamientos del fenómeno. Hay una gran cantidad de fotografías y videos que muestran objetos voladores no identificados e incluso documentos e informes militares desclasificados. Hay quienes dicen que en determinados casos espectaculares se han utilizado métodos de presión más convincentes, sea la extorsión y la amenaza a testigos, así como el secuestro y ocultación de pruebas. Los escépticos suelen emplear un principio básico de la ciencia que dice que para poder afirmar la existencia de fenómenos extraordinarios se requieren pruebas concluyentes. Hacen hincapié en que no se han aportado pruebas fiables que respalden la hipótesis de que el fenómeno ovni tiene relación con naves extraterrestres. Los escépticos no son los únicos en calificar estos avistamientos o cualquier relación entre los ovnis con seres de otro mundo como un mero fraude. Gran parte del mundo científico y aficionado al espacio descartan esta posibilidad. La hipótesis extraterrestre es la más conocida popularmente y defiende que el origen del fenómeno está en otros planetas, cuyos habitantes, los extraterrestres, nos estarían visitando en sus naves espaciales. El mayor inconveniente de esta hipótesis son las gigantescas distancias que hay entre nosotros y las estrellas más cercanas. Por ejemplo, la más próxima al sistema solar es Alfa Centauro, que se encuentra a 4.3 años luz de distancia. La hipótesis intraterrestre defiende que el origen del fenómeno está en el interior del planeta Tierra, ya que cree en la premisa que la hipótesis intraterrestre, la que consiste en la creencia en la existencia de civilizaciones subterráneas. En esta hipótesis se cree que los habitantes subterráneos, los intraterrestres, formarían una civilización muy evolucionada y por ello serían los creadores de los ovnis. La hipótesis interdimensional afirma que el origen de las naves estaría en otras dimensiones, dentro de otros planos de nuestro universo o en dimensiones no pertenecientes a nuestro universo, es decir, del multiuniverso, y que por tanto también sus tripulantes serían seres pertenecientes a esas dimensiones que vendrían a la Tierra. La hipótesis intertemporal afirma que el origen de las naves estaría en otros lugares correspondientes a otros tiempos, pasados o futuros, o a otros planos temporales, y que por tanto también sus tripulantes serían seres humanos o no humanos, pertenecientes a estos lugares, indicándose que estos seres poseerían los medios para poder viajar en el espacio-tiempo, lo que le permitiría venir a la Tierra en nuestra época. Hay hipótesis negativas. Una es la de la hipótesis natural, que defiende que todos los avistamientos de ovnis tienen su origen de fenómenos naturales con explicaciones científicas. Uno de los más usados para explicar los avistamientos son fenómenos como el del rayo en bola
o confusiones como ilusiones ópticas, en las identificaciones de cuerpos celestes brillantes como el planeta Venus o la Luna u otros objetos naturales o explicables. La hipótesis psicopatológica defiende que el origen del fenómeno estaría en posibles alucinaciones o malas interpretaciones sufridas por los sujetos que creen avistar el ovni y que hacen creer a sus sentidos que lo que ven es real, cuando su origen está en su mente. Así los casos pueden deberse a personas que consciente o inconscientemente crean el fenómeno o recrean un fenómeno o hecho diferente, dándole una interpretación que concuerde con su definición de ovni, aunque realmente la interpretación de lo que están viendo no sucede y es falsa. La hipótesis del origen humano defiende que los ovnis son prototipos avanzados de aviones de origen humano, cuyos avistamientos serían la causa de los ovnis. Estos aviones estarían bajo alto secreto militar, lo que explicaría el silencio que sobre el fenómeno guardan dichas instituciones en todo el mundo. Varios pilotos en actividad que se atrevieron en hablar de ovnis se han visto despedidos por haber perjudicado la notoriedad de su compañía aérea. Desde luego, importa que el público siga con una opinión favorable acerca del favor de las tripulaciones. ¿Quién se atrevería a volar con pilotos alucinados? Oficialmente, los ovnis no existen. Entonces, cuando un piloto declara haber visto uno, ha estado alucinado o engañado por un fenómeno natural que ha quedado incapaz de circunscribir. Por consiguiente, puede perder su aptitud para volar y quedarse sin empleo, puesto que ningún testimonio humano se puede recibir como prueba. ¿Para qué hacer una declaración que no traerá ningún elemento constructivo al expediente ovni y arriesgar tanto? Entonces, solo cuando se han jubilado, los pilotos se atreven a hablar o cuando se enteran de que existe una correlación radar con su testimonio. Un radar no puede sufrir alucinaciones. Hay un testimonio de México de Díaz. Él dice: subiendo los muros de la maleza del valle, llegó a posicionarse a unos 45 metros del objeto y observo la nave desplazándose sobre él, emitiendo una luz brillante color naranja. Tenía, dice él, un domo con un suave anillo en su centro. Este, dijo Díaz, era cubierta con una cantidad de medias esferas de más o menos 1 metro de diámetro. Al ocultarse detrás de algunas rocas, Díaz pensó que no era notada su presencia, pero conforme observaba la nave, se dio cuenta que alguien se acercaba por detrás de su hombro. Díaz inmediatamente se desmayó y cuando despertó estaba oscuro y el ovni se había ido. Estaba impresionado al descubrir que a pesar de la pesada lluvia su ropa estaba completamente seca y hasta ese punto él sabía que algo extraño le había sucedido. Díaz regresó a su automóvil. Él notó que había otro auto estacionado enfrente de él. De pronto, Díaz notó un ser humanoide de cabello recortado, acercándole y decirle que si quería saber, debía regresar al día siguiente a ese mismo lugar al mediodía. Aparentemente, cuando Díaz regresó al siguiente día, observó a la misma entidad sentada en el zácate. Díaz notó que el ser que había allí sentado era el mismo que se le había acercado y tomado del hombro el día anterior. Antes de irse, el ser le dijo a Díaz que él venía del interior del objeto y que Carlos recobraría la memoria de lo sucedido mientras estaba desmayado paulatinamente. La memoria de Díaz de esos momentos regresó tal cual le había dicho el ser, pieza por pieza. De acuerdo a sus recuerdos, decía haber visto la nave desplazándose lentamente sobre su cabeza,
Luego el intento tocar la nave y su mano parecía atravesar la luz amarilla y fundirse con el material de la misma nave. Lo siguiente que recordaba era estar viendo la nave asentada en una gran caverna sobre una especie de plataforma. Díaz se llenó de temor al recordar lo que vio adentro. Eran muchas estalagmitas, algunas talladas sobre lo que parecían ser esculturas de origen maya. Vi mucha gente en la caverna. Algunos me agitaban mientras yo me encontraba en estado de shock. Aparentemente, el ser que había tocado a Díaz luego lo condujo a una caverna donde había 7 centellas en forma de esferas, a uno de los cuales Díaz fue invitado a pasar. Una vez adentro, solo veía una fuente de luz amarilla. De pronto se vio él mismo rodeado por la imagen del bosque. Pude ver todos los detalles del bosque como si realmente yo estuviera caminando en él. No podía tocar nada, pero pude sentir la temperatura y la humedad. Pude ver y experimentar todo aunque no estuviera allí físicamente. Otro que estuvo investigando y pienso que a lo mejor especialmente hoy no está, pero a lo mejor lo conocen, Fabio Serpa, que es de origen uruguayo, pero después estuvo en Argentina y investigó y tuvo muchos programas. Él lo que dijo, le preguntaban en lo personal, ¿de qué le sirve investigar estos temas? Y él dice, me ha dado seguridad espiritual y mente objetiva. En general, la gente mira con la mente subjetiva y los problemas hay que mirarlos desde afuera. Y ahora tengo la convicción de que no hay problemas, sino soluciones, y a las cosas hay que verlas más allá de lo evidente. Todo puede pasar en la dimensión desconocida. Me doy el lujo de decir que no creo en Dios, pero afirmo que existe que esta entidad que ordena las cosas. Pasa el tren de la espiritualidad y los grandes maestros están en la locomotora, otros en la mitad de los vagones, otros corren para colgarse en el último y a otros ni les interesa. Como dijo André Malraux, el siglo XXI sería espiritual o no será. Fabio Serpa dice, su nuevo trabajo habla de ciudades subterráneas, mundos paralelos de viajeros espaciales y de la evidencia para demostrarlo. Son mundos que empecé a investigar en 1966, hace 45 años, en la isla de Pascua. Un aborigen me dijo que la cordillera de los Andes era hueca y como estaba tomando pisco pensé que estaba borracho. Con el tiempo empecé a investigar y a encontrar otras verdades, cantidad de mitos y leyendas y de científicos de distintas partes del mundo y épocas que se planteaban y aceptaban esta tierra ahuecada en su interior, como Sir Edmund Halley, que en el siglo XVII decía que la tierra era como una muñeca rusa, con otros mundos en su interior. Cuenta con ritmos y pausas de maestros de ceremonia. Hay 3 posibilidades sociológicas de contacto que tienen que ver también con el comportamiento humano en su historia. El no contacto, que dice que seres que llegan miran y si son vistos nuevamente entran en su aparato y siguen su viaje, no les interesa el contacto con nosotros. Hay otros que dicen que hay un contacto científico, que son los que llegan, analizan al planeta y al ser humano, tienden ese criterio de investigación y producen los contactos del cuarto tipo, las abducciones. Y el tercero, los que nos preparan para el futuro, contacto, que son los que más me interesan y vienen con un sentido de preparación
para que evolucione el ser humano a una mayor espiritualidad en este gran cambio planetario. Los que dicen desde hace más de 50 años el famoso no tengas miedo, no tengan miedo, porque ahora sabemos que es la peor cárcel del ser humano y ahora empieza a formarse el Homo Spiritualis, con mayor seguridad espiritual, que nos da una mayor libertad o la libertad que siempre pensamos que tenemos y no la tenemos. Bueno, espero que les haya gustado y que esto sea como un impulso para que ustedes puedan decir qué es lo que piensan, cuáles son las hipótesis que manejan, qué es lo que creen, si realmente creen o piensan que solo son historias eh, de personas alucinadas, como decía en un momento en lo que presenté. Entonces, muchas gracias a todos y ahora sí podemos escuchar, a lo mejor, no sé si Enrique puede hablar, que él ya probó micrófono, o si Paula le dio ganas de hablar, de decir lo que piensan. Siempre recuerden que todos los lunes que nos juntamos, lo importante es que cada uno diga lo que piensa, lo que siente. Y entonces, bueno, así nos vamos conociendo más y siempre nos vamos enriquecidos con los distintos pensamientos de cada uno de nosotros. Muchas gracias por estar, por compartir y bueno, entonces ahora sí escuchamos a Enrique que está listo para hablar. Gracias.